Bienvenidos jóvenes de octavo grado, les saluda el profesor Josué Izaguirre. Continuamos trabajando en la unidad número 6, que son las funciones de primer grado, en su lección número 3, gráficas de función de primer grado, en el tema gráficas de funciones de primer grado. El objetivo, trazar la gráfica de una ecuación de primer grado de la forma y igual a x más b. Vemos aquí el siguiente ejemplo que nos dice, trace la gráfica de la ecuación 2y más 4 igual a 0. Como primer paso lo que debemos de hacer es despejar para y. Entonces despejamos para y nos queda que el 4 que está positivo pasa al otro lado a negativo. El 2 que está multiplicando la y pasa a dividir, entonces nos queda menos 4 entre 2 y menos 4 entre 2 es negativo 2. Al trazar esta gráfica, donde solamente tenemos el valor de una constante, su gráfica va de manera horizontal, ¿sí? Ubicada en lo que es negativo 2, de manera horizontal. Observemos bien cómo va la gráfica. Ahora, nos dice el siguiente ejemplo. Trace la gráfica de la ecuación 3x menos 6 igual a 0. De igual manera, lo que vamos a hacer primero es despejar para x. El 6 que estaba negativo pasó al otro lado a positivo. 3x igual a 6. El 3 que está multiplicando pasa a dividir y 6 entre 3 que es igual a 2. Nos queda x igual a 2. Esta gráfica nos queda no de manera horizontal como el anterior que era de y, sino que va a quedar de manera vertical porque lo que tenemos es el valor de x y que este pasa por el punto 2, ¿sí? Ahora, a esta no se le conoce en realidad como una función, ¿sí? Sino que se le conoce como una relación en realidad. Pero podemos decir entonces que la gráfica de las ecuaciones de la forma ax más by igual a c, donde ya sea el valor de a o el valor de b son distintos de 0, entonces estos forman una recta. Pero si por casualidad alguno de ellos es igual a 0, por ejemplo, si tenemos que el valor que acompaña a la x es 0, o sea que nos queda y igual a algo, entonces la recta va a ser de manera horizontal. Si el valor de b, o sea, solo nos queda x igual a algo, la recta va a ser de manera vertical. Veamos y observemos la siguiente recta, que es y igual a 2x menos 2. ¿Cuáles son las coordenadas de los puntos de la recta que cortan al eje x y al eje y? ¿Sí? Observemos que tenemos la recta, pero hay dos puntos que pasan encima del eje x y hay otro punto que pasa encima del eje y. El punto que pasa, o la recta sobre el punto que pasa en el eje x las coordenadas son 1,0 y las coordenadas del punto donde pasa la recta en el eje y son 0, negativo 2. ¿Sí? Esas serían las coordenadas. A estas coordenadas o a estos valores donde la recta toca o corta o pasa por los ejes se les conoce con el nombre de interceptos. Y entonces decimos que al punto que pasa sobre el eje y se le conoce intercepto en y. Al punto que pasa sobre el eje x se le conoce como intercepto en x. Entonces los interceptos en x y en y son los puntos donde la gráfica corta los ejes x y y respectivamente. En el siguiente ejemplo encontremos los valores de x y de y en la recta y igual a 2x más 10. Para poder encontrar los interceptos lo que debemos de hacer es primero determinar qué intercepto vamos a encontrar primero. En este caso vamos a decir que vamos a encontrar primero el intercepto en x. Para poder encontrar el intercepto en x lo que vamos a hacer es que le vamos a dar a y el valor de 0, ¿sí? Porque las coordenadas del punto del intercepto es x, 0, o sea que y en este caso vale 0. Entonces por esa razón vamos a sustituir en la ecuación el valor de y cuando y vale 0. Entonces tenemos la ecuación que es y igual a menos 2x más 10. Sustituimos el valor de y en 0, entonces nos queda 0 igual a menos 2x más 10. Despejamos para menos 2x, el 10 está positivo, pasa al otro lado a negativo. Y al ser negativos, entonces podemos decir que cambian de signo. O simplemente pudimos haber dicho que el negativo 2x pasa al otro lado a positivo. ¿Sí? Para decir variables a un lado y números al otro. Es que estamos acostumbrados que las variables estén siempre al lado izquierdo. En virtud de esto, entonces después decimos que el 2, que está multiplicando la x, pasa a dividir. Nos queda entonces 10 entre 2, que 10 entre 2 es igual a 5. Entonces, por lo tanto, x es igual a 5. Este x igual a 5 sería nuestro intercepto en x. Y ahora vamos a encontrar el intercepto en y. Para encontrar el valor del intercepto en y,
vamos a decir que x va a valer 0. ¿Por qué? Porque recordemos que el intercepto en y es 0, y, o sea, cuando x vale 0. Entonces le damos el valor de 0 en la ecuación y igual a menos 2x más 10, que la copiamos, y en lugar de escribir x vamos a colocar entonces 0. Entonces nos queda y igual a menos 2 por 0 más 10. Menos 2 por 0 es 0, por lo tanto nos queda y igual a 10. Ahora observemos que al quedarnos y igual a 10 nos queda prácticamente el valor de la ordenada del origen, que recordemos anteriormente se mencionaba que ese era el intercepto en y. Entonces podemos decir cuál es el intercepto en y sin necesidad de realizar el cálculo. Eso sí, si está de la forma y igual a x más b, ¿sí? Entonces, por lo tanto, el intercepto en x es 5,0, 5 para x, 0 para y. Y el intercepto en y es x valía a 0 y 10 para y. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.